ya se está grabando. Bueno, entonces, como les decía, del lado de Udemy tengo estos 4 cursos. Son los cursos más importantes, los que tienen mejores valoraciones: el de inteligencia de negocio con 484, el de administración avanzada con 468, el de optimización de consultas 433 y el diseño e implementación de Data Warehouse con 426. Entonces, bueno, vamos a ver la parte optimizando consultas en SQL. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo de lo que nos ayuda un índice. Entonces, la parte de los índices nos ayuda a acelerar la búsqueda en las consultas de SQL que nosotros tenemos. No solo aplica al SQL Server, aplica a varios motores. Podemos hablar de Oracle, podemos hablar de Postgres, podemos hablar de DB, podemos hablar de MySQL. Entonces, el índice es un elemento importante para que las consultas sean lo más eficientes. Entonces, voy a dar una analogía importante con respecto a los índices. Supónganse que nosotros compramos un libro, y nuestro libro tiene 1500 páginas, de esos de tecnología que nos encanta. Y supónganse que ese libro no trae el índice, del contenido, del contenido de que trata el libro. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si ese libro no trae un índice? Comenzaríamos hoja por hoja hasta llegar al tema que nosotros andamos buscando. Entonces, ¿qué hace eso? Que perdamos más tiempo a la hora de buscarlo. Mientras que con el índice ubicamos el tema y nos vamos directamente al tema que andamos buscando. Así, se lo explico de la forma más sencilla que puede existir, ¿ya? Entonces, en la parte, hay otra cosa importante: hay que diferenciar los índices de constraint. Otra cosa importante: hay que diferenciar los índices de constraint. Los constraint nos permiten mantener la integridad de los datos. El constraint nos permite mantener la integridad de los datos. Un ejemplo sería si, por ejemplo, tengo una tabla de productos y tengo ese producto utilizándolo en una tabla de detalle de venta, por ejemplo, o detalle de inventario. Y entonces, supónganse que yo quisiera borrar el producto de la tabla producto. Entonces, ¿qué hace el constraint? El constraint lo que hace es que se activa y no permite que borre ese producto porque lo están en otra tabla, Entonces, son dos cosas diferentes: el constraint y los índices. El constraint me mantiene la integridad de los datos, ¿ya? Y el índice me acelera la búsqueda. Les digo esto porque muchos de los programadores confunden estos dos conceptos y son cosas diferentes, ¿ya? Lo que es el índice y lo que es el constraint, ¿ya? ¿Ok? Me voy a ir directamente a la siguiente diapositiva, donde nosotros tenemos dos tipos de índices. Tenemos el índice cluster o índice agrupado, y tenemos el índice no agrupado. Entonces, de la forma más sencilla, el índice agrupado es un índice que solamente puede existir uno por tabla, y es mucho más rápido que el no cluster. Entonces, hay que saber utilizar el índice, hay que saber utilizar el único índice cluster que tiene y saberlo asignar. ¿A qué campo se lo van a asignar? Eso es una de las cosas importantes que vamos a ver ahorita. ¿Cuál va a ser la elección del índice? ¿Qué campo va a ser el seleccionado para que sea cluster? ¿Ah? Importante. O el cluster es agrupado y el no cluster es no agrupado. Entonces, de eso trata. Entonces, me voy a ir a la siguiente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo correcto, un ejemplo de cuándo utilizar cluster y no cluster. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos, esta es una tabla de ventas, donde tenemos el índice, el cluster, lo tenemos agrupado ¿a dónde? Lo tenemos agrupado al campo de venta que se llama ID. Entonces, pero también esto sería como algo incorrecto, porque dentro de la tabla de fechas nosotros tenemos
en la tabla de fecha, nosotros tenemos un campo, perdón, en el campo de ventas, en la tabla de ventas, perdón, tenemos un campo de fecha. Entonces, cuando estamos utilizando tablas donde utilizamos fechas como ventas, como inventarios, como contabilidad, como algo de recursos humanos, entonces el candidato para hacer closer es la fecha. Entonces, no se le asigna a la hora de que estamos creando índice, no se le asigna clúster a la llave primaria, sino que en este caso se lo asignamos a la fecha. ¿Por qué la fecha? La fecha en la parte de contabilidad, en la parte de las ventas, se usa en todo tiempo. Entonces, los candidatos a clúster en este caso sería la fecha, porque eso lo utilizamos. Reporte de venta, ventas por vendedor, ventas por cliente, ventas por sucursal, ventas por producto, ventas por línea de grupo, y siempre va a haber un rango de fecha. O sea, la fecha es sumamente, es sumamente importante. La fecha es sumamente importante. Entonces, si están haciendo la parte contable, si están haciendo estado financiero y aquí van a generar un reporte de algún estado financiero, utilicen la fecha como closer. Candidato idóneo para utilizar el único índice, en este caso es close. Más que todo, eso es importante. ¿Ok? Entonces, aquí lo que, en este caso tenemos otro ejemplo del código del producto. Por ejemplo, tengo el código del producto, en este caso le pongo closer. Una cosa importante, quiero decirle, cuando nosotros estamos creando ya de primaria, un primary key, por defecto viene closer. Entonces hay que decirle, por ejemplo, al índice, qué tipo de índice va a ser, si va a ser closer o no closer. ¿Ya? Porque por defecto, cuando creamos la tabla, él me crea el closer. Entonces, lo que se tendría que hacer es deshacer que ese campo, que es cluster, deshacerlo, crearlo como non-closer, para que así de esa manera podamos utilizarlo en aquel campo que vale la pena utilizar. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ok? Ok, entonces, otra de las cosas importantes, ¿cómo identificar las columnas indexadas? Ok, dice, ¿cuándo crear un índice? Bueno, nos dice las siguientes recomendaciones. Cuando la columna es clave externa, o sea, estamos hablando clave externa, los foreign key. Los foreign key, eso, o sea, cuando hacemos en las consultas inner joins, cuando hacemos en las consultas inner joins, left join, cross apply, full other joins, entonces, y necesitamos relacionarlo con otros campos, entonces eso se le conoce como una clave externa. Entonces, ahí es importante crear índices donde existen relaciones de ese tipo. Dice lo siguiente, cuando la columna se utiliza con frecuencia en condiciones de búsqueda o unión interna. Estamos hablando de inner joins, o sea, estamos hablando de aquellos campos que lo utilizamos con mayor frecuencia. O sea, lo que les dije, la fecha en reportes de venta, en estado financiero, en todo ese tipo de reportes que tiene que ver con empresas comerciales. Entonces la fecha es sumamente importante. La fecha es sumamente importante para que se tome en consideración y sea un índice y del tipo cluster, ¿no? Importante. Cuando la columna contiene gran número de valores distintos, importante. Cuando la columna se actualiza poco a poco. Ok. Y luego aquí me dice cuándo crear un índice y aquí me dice cuándo reasignar el índice cluster. O sea, eso es otra cosa importante. Miren las recomendaciones que nos toca. Dice, cuando la columna se utiliza en casi todas las condiciones de búsqueda, la fecha, cuando la columna contiene principalmente valores distintos, cuando la columna es pequeña, cuando los valores de columna raramente si alguna vez cambian, cuando la mayoría de las consultas en la columna devolverán grandes conjuntos de resultados. Entonces, vuelvo y repito, la fecha es un campo, la fecha es un candidato utilizado como cluster. Entonces, si no tienen cluster, si tienen cluster y lo tienen utilizando, por ejemplo, en una llave de un campo identity, por ejemplo, como llave primaria, entonces
lo podrían reasignar, le quitan el closer, ¿ya? Le quitan el closer y donde tengan fecha le asignan a la fecha, porque la fecha se utiliza bastante con mayor frecuencia y van a obtener mejores resultados, van a obtener mejores resultados de performance a la hora de ejecutar las consultas. Ok, entonces, todo esto tiene que ver con los planes, todo esto tiene que ver con los planes de ejecución. En los planes de ejecución tenemos algunas sentencias en SQL, por ejemplo, esta instrucción me permite ver las estadísticas en SQL, estadísticas de SQL, cuántas son las lecturas lógicas consumidas por una consulta. Lecturas lógicas son bytes en la red, o sea, es lo que ocupa SQL para generar una consulta, ¿ya? Son consultas que entre más lecturas lógicas existan en una consulta, más va a tardar la consulta y van a existir cuellos de botella si no se mejoran eso. ¿No? Eso es muy importante. De igual manera, otro parámetro a utilizar es este que se llama set status time para ver cuánto tarda en milisegundos la consulta. Estos dos con esto y bueno, seguido el programa que yo estoy instalando que se llama SQL Central Plan Explorer. Espero no se me reinicie, espero que no se me va a reiniciar. Estoy instalando este programa. También es una mejora gráfica superior a la que tiene el management de SQL. Es mucho mejor, es gratuito y lo podemos descargar del siguiente link. Por aquí lo voy a dejar, lo voy a poner del lado de la comunidad, por si quieren. Ahí se los pongo. Ahí lo voy a poner, miren, el Plan Explorer. Porque eso nos da mucha información. Bueno, yo lo ocupo bastante. La verdad es que yo lo ocupo bastante para realizar las consultas y otras cosas. Ahí está. Entonces, es una combinación de varias herramientas, no solamente una. No solamente una. Ok, entonces el StatIO me permite ver cuánto es el consumo de mi consulta en SQL. O sea, entre más lecturas lógicas existan, pues más va a tardar mi consulta, más cuellos de botella van a existir. Es importante que esa parte y disminuir en todo lo que se pueda lecturas lógicas. Ok, planes de ejecución. Mire, aquí tenemos los diferentes tipos de operación que realiza el plan de ejecución. Lo que está en rojo, pues, es lo que podemos decir que es lo malo, es lo que tenemos que mejorar. El table scan es un barrido. Esto es cuando no existe el table scan, esto es cuando no existe ningún tipo de índice. No existe ningún tipo de índice y lo que hace la consulta es que comienza a hacer un barrido registro por registro hasta llegar al registro que se requiere. Por ejemplo, supónganse que, bueno, por ejemplo, aquí en Nicaragua andamos ya casi por 7 millones de habitantes. Supónganse que en la tabla de ciudadanos de Nicaragua, supónganse que yo, Denis Guido, soy el ciudadano 6.999.993. Un ejemplo. ¿Y qué pasa? Supónganse que a la hora que yo uso por el ID de mi cédula, de mi documento de identidad, supónganse que no hay índice al respecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer SQL? El SQL va a hacer un barrido, un table scan, o sea, va a ir registro por registro, por registro, por registro, hasta llegar a la posición 6.999.999. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque al no existir índice, él lo que va a hacer es que va a buscar un registro al año. ¿No entender? Entonces, eso es sumamente deficiente. Hay algunas veces que el plan de ejecución decide utilizar table scan, pero eso es cuando la tabla es sumamente pequeña. O sea, estamos hablando de 100 registros. Entonces, dice el plan de SQL, realmente utilizar el índice para buscar una tabla pequeña donde existen 100 registros, por darles una idea, mejor en vez de llamar al índice, que es más costoso, te voy a llamar te voy a hacer un barrido. Es mucho más eficiente. Pero eso es raro. Eso es cuando la tabla tiene poquitos registros. Cuando realmente tiene muchos registros, entonces sí hace uso del índice. Porque si no, va a generar cuellos de botella.
Entonces, estos son los diferentes indicadores. Aquí está el hash join. Dice, se usa generalmente cuando las tablas relacionadas no tienen índice en ninguno de los campos a comparar. Entonces, es importante revisar los índices. Sort, esta operación ordena solo se hace cuando el campo de los campos se desean ordenar y no están indexados, ¿no? Entonces, esos son los valores. Lo rojo, en lo rojo es lo que hay que ponerle sumamente cuidado, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, bueno, aquí aparece ejemplos de las consultas, eso lo vamos a ver en la práctica que voy a hacer. Me dice uso de cursores. Mire, mala práctica es utilizar uso de cursores. El cursor es sumamente, ¿cómo les diría? Utiliza muchos recursos. En ese caso, yo mejor utilizo la consulta. ¿Ya? Yo puedo hacer un cursor que me genere el registro a registro de lo que me hace un select from. O sea, un select asterisco from, un select con los campos que yo le voy a agregar, es mucho mejor que utilizar un cursor. Pero hay muchos programadores que utilizan el cursor desmesuradamente, lo utilizan y es costoso y eso comienza a pegar. Donde yo estoy trabajando, hay muchos cursores que están y yo pues los he venido mejorando. Cuando le digo mejorando es que es reescrito consulta. Hay que reescribir consultas para mejorar el rendimiento. O sea, es la única manera. Si lo hace con cursores van a tener sumamente muchos problemas. Bueno, yo les aconsejo usar los cursores en la medida de lo posible, eliminarlos, no usarlos discriminadamente, porque para todo es cursor, y hay muchos elementos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se pueden utilizar STE, que son consultas recursivas. Voy a hacer un ejemplo de consulta recursiva y vamos a aplicar índice y todo lo demás. ¿Ok? El uso de alias, es muy importante utilizar el uso del alias en vez de utilizar el nombre completo de la tabla, es mucho mejor. Ok, aquí me dice uso del distinct. Utilizar distinct para excluir datos duplicados es muy usado por los programadores para evitar errores de diseño de base y así esconder alguna duplicidad de información. Pero es un grave error, es una de las sentencias que más necesita hacer entradas y salidas en el disco y forzar bastante el procesador. Por tal motivo, si no es necesario, evitemos utilizarlo. O sea, mala práctica, o no es mala práctica, pues, sino que a veces sí es necesario. Me ha tocado utilizar Distinct, ya, me he utilizado y probarlo de diferentes formas, mejorar índices, etcétera, etcétera. Dice que cuando se trae un grupo de registro es mejor utilizar sentencias top y no row count. O sea, pues yo utilizo el top, o sea, yo lo utilizo el top aquí dentro de la sentencia. Es mucho mejor que utilizar esta instrucción. Es mucho mejor utilizar esa instrucción. Otra cosa importante, el asterisco. O sea, por lo general, los programadores, miren, mala práctica cuando están haciendo uniones de tablas de 4, 5, 7 tablas, no sé cuánto. Mala práctica es realizar, muchachos, utilizar el uso del asterisco. Mala práctica. Porque hay tablas que pueden tener 50, 70 campos fácilmente. O sea, los que están aquí y trabajan con tablas me pueden dar la razón. O sea, hay tablas que tienen muchos campos. Y si no vamos a utilizar todos los campos, entonces seamos selectivos. Selectividad significa que vamos a utilizar única y exclusivamente aquellos campos que se requieren en la consulta. Es mucho mejor. No hay que ponerlo todos los campos, sino eso vuelve la consulta lenta. No. Hay que utilizar únicamente los campos que vamos a utilizar. ¿Ya? Otra cosa importante, utilizar el registro, verificar si existe un registro. O sea, por ejemplo, yo cuando estoy revisando si voy a hacer un group, por ejemplo, yo lo que hago es que utilizo el exit. Esto es mucho más sencillo, es mucho más eficiente que utilizar un count. Porque el count lo que hace es que voy a hacer un conteo, voy a agrupar, voy a contar y utiliza más procesador. Entonces es mejor utilizar la función. Esta es una función booleana, ¿miren? Donde a la hora de revisar si existe el registro, es mucho más eficiente que utilizar el count, ¿no? Entonces hay formas diferentes
hay formas diferentes de escribir consultas para ver si un registro existe. Y este es una de ellas. Este es una de ellas. ¿eh? Este es una de ellas. ¿Ok? Ok. Bueno, el order by también es sumamente, el order by es sumamente costoso, pero sí, algunas veces es necesario utilizar. Yo lo que hago es que ya sería un tema de programación, pero yo lo que hago es que, por ejemplo, hago como una doble consulta. Por ejemplo, del lado de SQL paso los datos, o sea, cuando ya me lo entrega del lado de Net, yo que soy 100% Microsoft, ¿no? Yo que trabajo con Visual, por ejemplo, cuando la consulta me lo regresa de la programación, y eso lo guardo en un data table. Un data table que tiene, es el objeto donde guardo datos del lado de .NET. Entonces, ese data table luego yo le aplico LINQ, y ordeno los datos, pero ya lo ordeno del lado del cliente. Ya el servidor ya me entregó los datos y lo ordeno del lado del cliente. Eso es una buena práctica. O sea, una vez que ya los datos se entregó del lado del cliente, que se mate el cliente realizando la operación. Entonces, con el data table se permite hacer esas cosas. Dentro del data table puedo utilizar LINQ, que es algo similar a las consultas que se tiene en SQL. Y me ha funcionado. Se han mejorado muchas cosas, el ordenamiento, y ya queda del lado de la aplicación. Y la aplicación la gestiona bien, porque como es personal, como es algo que lo tiene el cliente, entonces el equipo es el que hace el trabajo. En ese caso, el equipo hace el trabajo y me procesa las consultas, me lo ordena. Incluso, si puede hacer un agrupamiento, me lo hace, pero es del lado del cliente. Entonces, aquellos que tengan acceso a NET y quieran mejorar, pueden hacer las pruebas de realizar eso. Ok. Bueno, la parte del group by. Ok. No usar comando group by, dice, no usarlo al menos sin alguna función de agregación. O sea, hay algunos que utilizan group by y no agrupan. O sea, eso es mala práctica. O sea, estamos usando de más. Estamos usando un comando que requiere de mucha memoria. Y si no vamos a hacer uso del group by con columnas calculadas, etcétera, entonces no lo usemos. Ok. Bueno, esto es mala práctica. El cláusula word no surveyable significa que nosotros vamos a escribir, vamos a utilizar, perdón, una función dentro de un campo. Entonces, cuando nosotros utilizamos una función dentro de este campo, muchachos, el motor no utiliza el motor no utiliza el índice. O sea, aquí esto no utiliza el índice para nada, no utiliza el índice para nada. Entonces, al no utilizar el índice, me va a hacer un table scan. O sea, esta es mala práctica. Si hacen esto dentro del where, utilizan funciones dentro del where y le agregan el campo el índice SQL no va a utilizar el índice. Más, sin embargo, si utilizan live, es mucho mejor. Ahí sí me va a hacer uso de igual manera. Aquí tengo otro valor, miren. Aquí, cuando le agrego dentro del campo, le agrego dentro de la función, le agrego el campo, el índice no va a hacer uso. O sea, dicho de otra manera, es como que esa tabla no tenga índice o ese campo no tenga índice a la hora de realizar la búsqueda. Es mala práctica. Aquí sí, cuando el campo está sin algún tipo de función, esta es buena práctica. Entonces, hay que reescribir consulta. Entonces, eso es importante que le mando. Ok. Bueno, aquí forzando índices. En algunos casos, los índices hay que forzarlos a que lo utilicen. Me ha pasado que le genero y no utilice el índice. Se fuerzan los índices de esta manera. Se le pone with, después de invoice with, se le pone el nombre del índice y se le pone el nombre, el nombre del índice. Esta es una práctica pues, que ha funcionado en algunas ocasiones, donde miro que el índice no se está utilizando. Por más que le hago, he borrado índice, he actualizado estadísticas, pero no me lo hace. Entonces, de esta manera se fuerza el índice en ese cuadro.
Es importante esa parte. Ok, mejorar el rendimiento. Ok. Entonces, mire, hay un servicio, vamos a hacer un ejemplo. Mire, hay un servicio que lo trae SQL Server. Ya, es Full Text and Semantic Extraction. Este servicio nos permite realizar búsqueda en caracteres en vez de line. O sea, las búsquedas son mucho más eficientes. Las búsquedas son mucho más eficientes cuando se buscan caracteres, cuando tenemos activado este servicio de la OLSQL. Son mucho más exactas. Es una búsqueda, donde me genera mejor rendimiento cuando tenemos miles de registros, y necesitamos hacer búsqueda de tipo técnico. Entonces, esta es una función que se tiene que activar del lado del SQL a la hora de la instalación. Y lo que nosotros las funciones que podemos utilizar es que se llama contains y que se llama free-text, ¿ya? Entonces, eso es mucho más eficiente que utilizar el like. Recuerden que el like es para buscar coincidencias de caracteres. Entonces, estas dos funciones son mucho mejor que utilizar like, pero para eso hay que activar este servicio de SQL. Es importante esa parte. ¿Ok? Bueno, otra herramienta muy buena es que se llama IderaChef. Esto me permite ver cómo está mi servidor. Esto me permite ver cómo está mi servidor. En algunas ocasiones vamos a ver que se generan cuellos de botella. Aquí hay cuellos de botella. Significa que tal vez este es el origen, al ser el origen porque miren con cuántas tablas se relacionan o cuántos procesos se relacionan. Ok, cada una de estas bolitas es un usuario. Ya les explico. Cada uno de estos círculos, de esas bolitas, es un usuario. Entonces, voy a hacerlo más. Entonces, cada uno de estos círculos es un usuario. Y esto sería el identificador que tiene su usuario. Entonces, si yo miro, por ejemplo, si yo quiero regresar a la normalidad todo, por ejemplo, es mala práctica. Cuando existen muchos cuellos de botella, hay unos que hacen eso, se van a SQL, se van a la parte de SQL y reinician el servicio. Eso es malísimo, porque pueden dañar la base de datos y la puedes poner en suspect, por darles una idea. Entonces, mala práctica, eso no se debe hacer. Lo que hay que hacer es ver aquellos procesos que están generando problemas. Entonces, yo lo que comienzo a hacer es ver, por ejemplo, cuando yo me acerco sobre uno de ellos, me dice la información que es lo que está haciendo. Si está generando alguna consulta, si está grabando comprobantes, si está grabando ventas, si está abordando nómina. Entonces, lo que realizo es eliminar aquellos usuarios que están consultando solamente, ¿ya? Los que están escribiendo no los elimino. Entonces, por ejemplo, si yo miro que esta es una consulta donde no me está afectando ninguna tabla, entonces yo lo que hago es que me voy a SQL, le digo kill y le digo, por ejemplo, el número que me aparece en la pantalla, que es 74. Y lo que él hace es que me va a eliminar el proceso. A la hora de eliminar el proceso, todo esto vuelve a la normalidad. O sea, me deja toda esta telaraña que ustedes miran, deja de pasar. O sea, y todo vuelve a la normalidad porque ya se comienza a guardar los registros. ¿Me comprenden? Entonces, eso es lo que yo hago, pues lo que yo hago. No reinicio el servicio. A la práctica es reiniciar el servicio de SQL porque ahí daña. Ahí pueden dañar la base de datos y les puede entrar en modo de suspect. Entonces, esa es mala práctica. Entonces, lo que se hace es que se elimina el usuario, se mata con kill, ¿ya? Suponiendo que es de consulta, los que son guardar no los tomo en consideración por si están haciendo algún tipo de proceso importante. Mato solo las consultas, mato los select, porque a la hora de estar haciendo select, el select me genera cuellos de botella. Entonces ya miro cuál es la consulta y comienzo a revisarla. O sea,
esto de revisar la consulta es de siempre. ¿Ya? Okay. Esta herramienta se llama Idera y es gratuita. Esta herramienta es gratuita. Ahí se la voy a poner en el grupo también. Ahí se la pongo en el grupo. Miren. Ahí se la pongo en el grupo. Ahí está, se la puse en el grupo. ¿Eh? Para que se den una idea. Ok. Bueno, voy a proseguir. Entonces, esta es una herramienta muy buena. Y cuando ya elimino el proceso, miren, así se debe ver. Esto es lo ideal que debe estar en un servidor. ¿Ya? De SQL generando, obvio, pues que aquí se está generando consultas y eso, pero en algunas veces suele pasar eso porque hay una consulta que me está generando problemas. Entonces, este señor tal vez está utilizando una consulta de ventas, de inventario, de contabilidad, ¿ya? Y como todos estos demás procesos están relacionados, todos estos usuarios tienen otras tablas, entonces ahí se me genera lo que es la telaraña, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a ver, eliminar aquel proceso que no me genera problemas. Si es necesario, elimino el usuario, ya de último, sí, que está guardando algo. Y como está transaccional en el sistema, no hay problema. O sea, al eliminar el usuario, se revierte todo lo que se está haciendo. Entonces ahí no hay problema, pues se revierte. Pero trato de eliminar aquellos que están modificando tabla ya en última instancia. Ya sí ya no miro, pero mejor así antes de reiniciar el servicio. Mala práctica, les digo que es malísima práctica. ¿Ok? Bueno, el otro programa que nosotros, eh, el otro programa es este que se llama el Sentry Plan Explorer. Ese es otro programa que es muy bueno. Este es muy intuitivo, me ayuda a decir dónde tengo problemas y algo importante. Por ejemplo, esta flecha que ustedes la miran gruesa, ahí significa que es donde está pasando mucho más registro. Esto, o sea, entre la flecha sea más gruesa, más grande, significa que hay muchos más registros. O sea, están pasando muchos registros de ese lado. Es importante esa parte. Y hay otro que es el Apex SQL, pero ya antes, este señor era gratuito, ahora ya está de paga. Entonces, ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces voy a proseguir a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo. Entonces, voy a utilizar una base de datos que se llama venta. Voy a trabajar con la base de datos venta. Y importante, fíjense bien, voy a utilizar un CPE. Vamos a poner venta 1. Estas son consultas recursivas. Yo utilizo bastante esto, me da muchos resultados. Entonces, voy a generar un CPE. Voy a hacer una participación, o sea, lo que voy a hacer es, voy a generar una participación de venta y vamos a ver qué, vamos a generar una participación de ventas. ¿Okay? Entonces, voy a unir varias tablas. Voy a unir varias tablas. Voy a unir ventas. Voy a hacer un inner joins con ventas detalle. Vamos a hacerlo con ventas detalle. A mí me gusta ordenarlo. Aquí yo soy muy ordenado en esta parte. Tienen las sangrías correspondientes a la hora de escribir la consulta, porque si no se va a volver un problema. ¿Okay? También le voy a hacer un inner joins. Voy a hacer otro inner joins. ¿Ok? Voy a hacer un inner joins con sucursales. Por aquí está sucursales. ¿Miren? Y siempre hay un campo en común. ¿Miren? Un campo en común. Importante, los campos en común. ¿Ya? Entonces, aquí es donde nosotros
tenemos que establecer, estas son llaves foráneas. Entonces, en las llaves foráneas, en este caso, aquí, esta es una llave foránea, aquí es donde se debe establecer índice para que la consulta se realice mucho más eficiente. Entonces, por lo general, los programadores, si yo me voy aquí y le digo, por ejemplo, help, y le digo ventas, por ejemplo, fíjense bien, y le doy a ejecutar. Entonces, por lo general los programadores, aquí tengo la estructura de la tabla, pero por lo general los programadores solo generan la llave primaria. Miren, miren, entonces no generan qué, no generan llave sustituta, perdón, no generan llave a esas claves externas. ¿No va a entender? Entonces ahí es donde hay problemas de consulta, o sea, solo generan la llave primaria, el primary key y muerto. No lo hacen para los demás campos donde hay relaciones. Entonces, ahí es el problema. Ya de ahí estamos en problema. Yo he visto, hay programadores que son geniales con su interfaz, ahorita que está web, y aplican muchas cosas, pero la aplicación, al fin y al cabo, he visto muchos problemas en aplicaciones. Me ha tocado resolver problemas de aplicaciones. ¿Pero a qué se debe? Se debe a que solo generan llave primaria y no le crean el índice correspondiente a los campos donde se relaciona. Entonces, este es un comando que me permite ver cuáles son la estructura de la tabla y me permite ver los índices que tiene asociado a esa tabla. ¿Okay? Entonces, ahí lo voy a poner aquí. Son bastantes comandos en SQL, son muy importantes. Y bueno, entonces aquí le voy a decir ese punto y le voy a decir sucursal. Aquí le voy a decir sucursal. Le voy a decir sucursal. Voy a hacer un suma y, por ejemplo, quiero calcular cuál es las ventas. Las ventas va a ser la cantidad por el valor. Miren. Esto lo voy a llamar as ventas. Esto lo voy a llamar ventas. Ok. La sucursal y le voy a decir aquí un group by por la sucursal. Él me lo dice ahí, miren. Voy a probar la consulta. Voy a probar el CTE, cómo está, si es lo que quiero. Y aquí le digo un select, sencillo, un from, y llamo al CTE. Llamo al CTE. Se puede hacer Pareto también. Aquí se puede hacer Pareto. Ya hice Pareto. Puedo hacer Pareto con la consulta. Ok. Ok. Esto se resuelve con lo siguiente. Un colate database. Te digo de favor. Reviso sintácticamente. Si estoy bien, dice que sí y lo ejecuto. Entonces ahí me está generando, ¿cómo se llama? Me está generando la venta. Quiero hacerle, le voy a agregar una línea adicional, un resumen, porque ese resumen lo voy a ocupar para la participación de ventas. Entonces aquí le agrego un rollout, le digo ejecutar, dice que sintácticamente estoy bien, fíjense bien, y le digo ejecutar. Ahora sí, entonces este rollout lo que hace es que me le agrega esto de aquí, esto, me le agrega una fila adicional. Y si no quisiera, pero lo voy a hacer, no lo quisiera, pero lo voy a hacer, le voy a agregar el código de sucursal. Lo ordene por el sucursal. Dice, no es válida, ok. Ya vi. No. Ahí me está generando, me está generando un problema.
Déjenme ver si se lo agrego por acá. Ok, voy a hacer lo siguiente entonces. Voy a hacer un concat. Hacer un concat y le voy a decir UTS.copsucursal. Aquí lo voy a poner aquí y aquí lo voy a poner a sucursal. Así lo voy a poner. Bueno, igual manera requeriría, ¿verdad? Requeriría agregarlo aquí. Lo voy a agregar en el group by, porque si no me va a dar problema. Considero que ahí está bien. Déjenme ver. Ah, caray. Ah, ok, ok. No, permítanme. Entonces, no. Me está generando uno por línea. No. Lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Vamos a dejarlo así. Entonces. Sí, me está agregando. Me está agregando. Bueno, ahí está. Así lo quiero. Así lo quiero. Ok. Fallido. Me está agregando una línea adicional. No, vamos a dejarlo así. Ok. Lo otro, ahí está. Ok, ya sé que esta parte de mi CTE funciona. Ok. Entonces, esta se llama ventas. Entonces, la participación de venta es para ver o sea, dividir el total de la venta entre cada una de las ventas de la sucursal y generar el porcentaje que me genera. ¿Eso qué me sirve? Bueno, para ver cuál es la mejor sucursal que tengo. Entonces, eso es la participación de venta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Bueno, otra cosa importante. Voy a agregarle el comando set status y on para ver las lecturas lógicas. Miren, para ver las lecturas lógicas. ¿Cuánto me trae eso? Miren. Ok. Fíjense bien que si yo voy a mensaje, dice que ventas detalle me genera esto, 20.002 lecturas lógicas. Ok, una lectura lógica, o sea, ya les voy a decir, una lectura lógica, para que sepan, una lectura lógica, una lectura equivale a 8 kilobytes. ¿Okay? Significa que si yo hago eso, le digo select y solo copio eso y le digo eso por 8, eso me va a generar la siguiente consulta, miren. Eso, miren. Y si lo divido entre 1024 para generar los megabytes, miren, si le digo eso, me dice que esa consulta me está generando, miren, 156. Miren, solamente esa consulta de detalle me está generando 150 megabytes. Solo uno. Ahora, supónganse que lo multiplicamos por 100 usuarios concurrentes. Supónganse que lo multiplicamos por 100 usuarios. ¿Ya? Sería. Entonces, esto sería, ¿verdad? 156. Vamos a ver, para 156 por 100 usuarios. ¿Miren? 15.600. Entonces, ya se pueden dar cuenta. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. 156 por 100. Mira, esto me genera
eso mismo. Y si yo lo divido entre 1024 para generar los gigabytes, miren, ya, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? No necesariamente dice que esto, solo esa consulta con 100 usuarios me genera un tráfico de 15 gigabytes, o sea, la lectura es lógica. Por eso es importante reducir lecturas lógicas. Si no lo reduce, entonces ahí van a tener los problemas, los famosos cuellos de botella. Se genera problemas de consulta, no se termina de realizar, se pega el sistema, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante que lo manejen, ¿ya? Entonces, ya les enseñé esto de lectura lógica. Voy a ponerlo en comentario para acá y voy a continuar ahí. Miren, voy a continuar ahí. Eso es importante. Ok. Entonces, ya miramos esa parte. Entonces, voy a generar la participación. Entonces, ya probé. Ahora, cuando se utiliza el CTE, se tiene que generar por partes. Se tiene que generar por partes. Y cuando le digo por partes, ir probando. Primero se realiza la consulta y se prueba de esta manera. Miren, se prueba de esta manera. Si no, va a dar problemas. ¿Ok? Lo siguiente, voy a generar lo otro. Voy a generar el otro CTE. Miren, voy a generar el otro CTE. Voy a hacer un control C. Voy a pegarlo aquí. Solo se pone ahí y aquí le voy a poner ventas 2 as y ahí sería. Abro y cierro paréntesis y lo que voy a hacer ahora, requiero hacer uso de este señor, un select from ventas, nada más que le voy a poner la condición where, aquí lo que requiero where, donde sucursal is null, porque requiero el total de la venta. O sea, yo lo que requiero es el total de la venta. El total de la venta. O sea, yo requiero la última fila porque requiero ponerla en otra columna para luego dividirla. Esa es mi participación de venta. Entonces, aquí vengo y voy a cambiarlo. Le voy a cambiar aquí, le voy a poner 2 a ver qué es lo que me da. Entonces, me tiene que dar el resumen. Me tiene que dar el resumen. Si ejecuto, ahí está el resumen. Ok, eso es lo que quiero. Ahora voy a hacer otro CTE. Miren, este es el uso de la consulta recursiva. Consulta recursiva está desde el 2000, desde la versión 2005. Eso ya tiene ratio, pues no es algo nuevo. O sea, ya tiene bastante tiempo de uso, desde la versión 2005 de SQL. ¿Okay? Y lo otro, voy a hacer un cross apply para unir los valores de las dos tablas. O sea, aquí voy a hacer un cross apply y le voy a hacer un from y voy a ponerle ventas y aquí ventas. Aquí lo voy a poner ventas B1 y voy a hacer un cross apply. Fíjense bien, cross apply y voy a poner ventas 2. Voy a hacer un control C, control B, voy a B2. Aquí, bueno, otra cosa importante, requiero, esto lo voy a renombrar esta columna, le voy a decir ventas globales o ventas consolidadas, porque si no me va a entrar en conflicto con este mismo nombre y yo no quiero eso. Okay, ahora sí, B1, B2. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Quiero B1, ok, vamos a ponerlo en mayúscula para que todo vaya igualito, sucursal, ventas, correcto. Y aquí le vamos a poner punto la sucursal. Perdón, le voy a poner B punto asterisco, coma, y B2 asterisco. Bueno, lo que vendría siendo igual que le pongo el asterisco, ¿verdad? Aquí, si le pongo el asterisco, me debe funcionar. Miren, me debe funcionar. Todavía no he creado índice, pero ya lo vamos a hacer. Solo quiero terminar la consulta y la pruebo. Siempre se prueba por partes la consulta cuando se está trabajando con CTE. Entonces, aquí le digo un select, le digo asterisco from,
y le digo ahí ventas 3, le digo ejecutar. Dice, se ha especificado varias veces. Ok. Voy a hacer un where. Permítanme, le voy a hacer un where. Aquí, a B1. Y aquí le digo, is no null. Voy a ver si con eso lo compongo. Si no, miremos a ver, ok. Venta 1, venta, ok, permítame. Aquí es venta 2. Sorry. Ahí era el problema. Ok. Reviso sintácticamente, dice que sí. Y ahí sí me está generando la consulta. Miren. Ok, entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo mis ventas por sucursal y aquí tengo el global de mis ventas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es dividir mis ventas entre las ventas consolidadas. ¿Ah? Para generar ¿qué? Generar mi participación de venta. Y todo esto con SQL. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora, lo que voy a hacer aquí directamente, le puedo hacer aquí, miren, y lo que voy a hacer es que le voy a generar, le voy a generar entonces la edición, le voy a decir ventas, ya que tengo ventas, eso lo voy a dividir entre ¿qué? Entre ventas consolidadas, miren, ventas consolidadas, si ustedes se fijan, le vamos a poner participación de venta, la participación o participación venta, así la vamos a poner de venta, miren. Vamos a ver qué me genera esto. Si le digo ejecutar, ok, ahí me está, pero necesito, lo voy a multiplicar por 100 porque aquí no es como en Power BI o Excel. Lo multiplico por 100, ¿verdad? Y ya sé que esto es mi participación de ventas. Si ejecuto nuevamente, ok, y lo que voy a hacer ahora, bueno, le voy a agregar otro CTE, pues si ustedes quieren, ya para terminarlo. Le voy a hacer otro CTE. Otro CTE, le voy a poner 4 y aquí le voy a poner el select asterisco from, ok, y lo voy a ordenar by ventas de tipo de seguridad, ok, y si yo vengo, reviso sintácticamente y le digo ejecutar, pues lo que me va a dar la consulta es que me está diciendo, aquí lo que me está diciendo es que mi mayor participación de venta se encuentra en donde se encuentra en la sucursal central. Miren, me genera un 44.58 de ventas, y o sea, estas dos sucursales me generan más del 60% de ventas. Miren, las otras en menor grado. Entonces, esa es la participación de venta. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve, bueno, para destinar a qué sucursal es donde yo le debo demandar más inventario, porque es donde más se vende. Ok, pero hasta el momento no hemos visto nada de índice. Entonces, mire, si yo vuelvo a darle esta guión, aquí tenemos algo. Ok, voy a hacer lo siguiente. Le voy a agregar un where. Mire, le voy a agregar un where donde voy a poner la fecha. Le voy a poner la fecha. Le voy a poner fecha de win y le voy a poner 01 pleca 2013, creo. Voy a poner hasta la fecha ahorita. 31, perdón, 404 del 2023. ¿Ok? Entonces, reviso sintácticamente a ver cómo estoy. Voy a ejecutarlo. Ok, ahí está. Entonces, ahí me está generando lecturas lógicas. Miren, bueno, ventas detalles, se me duplicó, aquí tengo en venta,
y todo lo demás. Ok, entonces fíjense bien. Adrede, yo le voy a crear dos índices. Miren cómo mejoro el índice. Ok, entonces, si yo me voy a mi tabla de ventas, si yo me voy a mi tabla de ventas aquí, fíjense bien, ¿no? Si yo miro aquí ventas solo tiene una llave primaria que es ventas, miren, y tiene un índice que es no closer. Significa que puedo utilizar el índice closer y se lo voy a aplicar a la fecha. Ahí me tiene que mejorar un poquito, me tiene que mejorar esa parte. Entonces, ¿cómo creo un índice? Ok, entonces aquí le digo lo siguiente. Para crear un índice, le digo créate index, le voy a poner IX y le voy a poner, me gusta ponerle siempre el nombre de ventas y le voy a poner el campo donde le voy a afectar. Mira, ahí está, fecha, mira, y le digo en qué tabla lo voy a aplicar. Lo voy a aplicar en la tabla de ventas y luego le digo el campo que le voy a aplicar. Entonces, si, si yo vengo y lo hago aquí, por lo general, si yo lo creo así, ya el índice viene closer. ¿Ah? Entonces, si yo le quiero decir no closer, siempre me equivoco de ese lado, debe ser el otro lado. Entonces, si yo le quiero decir a un índice qué tipo es, si es closer o no closer, le tengo que decir. Entonces, en este caso, si nosotros logramos ver, yo adrede, pues yo ya tenía la llave primaria, está como no closer. Significa que puedo hacer uso del closer y se lo voy a aplicar al campo de la fecha. Eso es importante. ¿Bien? Reviso sintácticamente y le digo ejecutar. ¿Bien? Le digo ejecutar. Otra cosa importante, si ustedes se fijan, la sucursal, ¿bien? La sucursal, si yo me voy a ventas detalles, no hay un índice de sucursales en ventas. Entonces le voy a crear otro índice. Ahí tengo que mejorar varias cosas. Miren, créate cluster, index, y le digo el nombre del índice. Le voy a decir el nombre del índice, voy a copiar todo esto, control B, y le digo entonces en vez de fecha, le voy a decir que es la sucursal. Y aquí le digo sucursal. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está. El código de la sucursal. ¿Eh? Nada más que este señor ya no puede ser closer, porque recuerden que solo es un closer por tabla. Entonces le tengo que decir closer, no closer, ¿ya? Y lo tengo que indexar. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí en la relación, miren, en la relación, eso es sumamente importante. Entonces, si reviso y le digo ejecutar, ahí me creo. Voy a ponerlo en comentario y voy a ver qué mejoré. Voy a ver qué mejoré ahorita. Ahí me está generando la consulta, me está generando la participación de venta y miremos a ver. Miren, bueno, si ustedes se fijan, pues lecturas lógicas me disminuyó del lado de aquí, lecturas lógicas, pero donde tengo el mayor peso es aquí, miren, en el ventas detalle. ¿Por qué ventas detalle? Miremos qué pasa con ventas detalle. Miremos qué pasa con ventas detalle. Entonces voy a copiar el nombre de ventas y miremos qué pasa. Bien, miremos qué pasa con ventas detalle. Le voy a decir help, le digo control B. Si yo ejecuto esto, me va a dar información. Igual, le puedo decir help index, ese es otro para solo ver los índices que tiene.
no muestra absolutamente nada. Bueno, voy con esto. Pues déjenme ver. Ok, ahí está. Entonces, fíjense bien. Si ustedes se fijan, esta tabla carece de índice. Solo tiene el foreign key. Miren, solo tiene el foreign key. Entonces, ahí es donde les digo yo, los programadores confunden índices con restricciones. La restricción únicamente es para mantener integridad de los datos, que no queden registros huérfanos, validación de datos, etcétera, etcétera. Pero no tiene ningún tipo de índice, miren, no tiene nada de índice. Entonces, hay que agregarlo un índice. Entonces, miren, a partir de 2012, viene una versión de índice que se llama el Column Store. El Column Store es lo mejor de lo mejor de índices que existe para tablas de detalle como Data Warehouse, detalles así como de venta, de contabilidad, de inventario, etcétera. Todo lo que sea un detalle. ¿Eh? Entonces, el índice, ese índice, lo que me va a hacer es que me va a generar me va a quitar por completo. Si ustedes se fijan, y si nosotros corrimos eso, voy a quitar esto. Voy a poner en comentario y miremos qué es lo que tengo. Miremos qué es lo que tengo por este lado. Ok, si ustedes se fijan, tengo aquí donde se concentra el mayor número de lecturas lógicas. Miren, se me subió a 40,000 ahora. Miren, demasiado. Se me subió a 40,004. Miren, se me duplicó. Era 20,000, ahora es 40,000. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si es cierto, en sucursales son 6. Miren, en 20 son 975, dice. Son 975 lecturas lógicas. Pero lo que nosotros vamos a hacer entonces es que vamos a aplicarle un índice al detalle, que es donde tenemos más lecturas lógicas. Ahí es donde tenemos más lecturas lógicas. Entonces, para eso, una de las buenas prácticas a utilizar es crearle un column store, un índice column store a la tabla que se llama sucursal, a la tabla que es venta detalle. Entonces, créate, le vamos a poner créate, a ver, créate index, el column store, mira. Le voy a poner el, ¿cómo se llama? A ver, ok, igual, créate, a ver, créate, le voy a poner cluster, le voy a poner column store, column store, column store, ok, index y X, miren, y le vamos a poner el nombre de la tabla, PBL ventas. Ventas, detalles, sí, mira. Ok, ventas, detalles, mira. Ventas, detalles, y este tiene peculiaridad. Me crea toda la tabla me la crea en índice. Hay dos tipos. Está este y está este. Créate, ya les voy a explicar. Está el non-closure, column store. Voy a copiar. La diferencia radica en que en el otro le puedo seleccionar campos. Entonces, aquí le digo on y le vamos a poner 2 para no confundir. Ahora, solo un column store puede haber por tabla. Lo estoy haciendo para que miren, pues, de que o bien puede ser column store. O sea, la diferencia entre este con este es que aquí le puedo decir qué campos quiero que pertenezcan al índice. No necesariamente son todos los campos. Entonces, aquí yo le puedo decir, hombre, el ID me interesa. Perdón. Aquí es, sorry.
Aquí es ventas detalle. Sorry. Es ventas detalle. Aquí sobre la tabla ventas detalles que estamos creando. Entonces, aquí yo le puedo decir cuáles son los campos que quiero que pertenezcan. Miren, por ejemplo, le puedo decir, mira, me interesa que sea el ID, me interesa que sea. Este número de línea es para numerar los productos, cómo van ingresando en un orden. O sea, puede ser que no sea de interés, pero sí me interesa la cantidad, que se ordene el costo, ¿bien? El costo y lo que es el valor. ¿Bien? Entonces, ahí está, miren. Entonces, aquí la diferencia radica en que en el non-cluster le puedo decir cuáles son los campos que quiero que me indexe de esa tabla. Esto de Column Store es lo mejor de lo mejor para trabajar con tablas con grandes cantidades de datos a nivel de detalle. A nivel de detalle. Ahí sí se le mira el uso. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Okay, voy a utilizar este, sí, voy a utilizar este. Le voy a ejecutar, mira, y me va a crear mi índice. Él me va a crear mi índice. Él me va a crear mi índice. Él me va a crear, él me va a crear mi índice. A mí me está creando el índice. Ahí está, miren. Ok, si lo corro, miren lo interesante de esto. Ahorita ya estoy corriendo esto. Y si le digo ejecutar, entonces ahí va a pasar lo siguiente. Miren, ya terminó. Me voy a mensaje y fíjense bien, miren. Ustedes se fijan, de las 40.000 lecturas lógicas que tenía detalle, miren, ahora es cero, absolutamente. Bien. Ahora es cero, absolutamente cero. No existe lecturas lógicas, no existen lecturas lógicas del lado de ventas detalle, donde tenía 40.000. Las eliminamos por completo. Entonces, esa es parte de las buenas prácticas. Ok, miremos qué pasa. Para borrar un índice, yo puedo borrar un índice. Yo puedo borrar un índice y, por ejemplo, ahí le voy a decir un drop index y le voy a decir, este señor, aquí, miren, aquí, este es para borrar índice, reviso sintácticamente cómo estoy, dice que sí y ejecuto, ahí ejecuto. Si le vuelvo, si vuelvo, si vuelvo a ejecutar la consulta, lo más probable es que me va a generar, miren, me va a generar lecturas lógicas, ¿se fijan? Ahora, ¿qué pasa si utilizo el otro índice? Aquí está el otro índice, miren. Aquí está el otro índice, que es donde le digo cuáles son los campos que van a pertenecer a esa tabla. ¿Bien? Ok, si le digo ejecutar, ahí está. Entonces, bien, me está creando otra vez el índice y luego voy a ejecutar nuevamente. ¿Okay? Si ejecuto otra vez, la ventaja del otro es que puedo ser selectivo con las columnas que quiero. Fíjense bien, miren, también me dice que las lecturas lógicas, las lecturas lógicas son cero. ¿Miren? Las lecturas lógicas son cero. ¿Eh? Entonces, eso es la parte, esa es la parte de los índices. Entonces, hay que ser selectivos, como les digo. Ok, ahora, el otro programa, miren, para los otros programas, si yo me voy al SQL Central Plan Explorer, y voy a ejecutar, fíjense bien, ok, señor, voy a me voy de nuevo, le voy a decir editar conexión, le voy a decir el servidor, le voy a poner el punto que es mi localhost y le voy a poner mi base de datos que se llama PD Ventas y le digo conectar. Ahí está. Ok, ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es que le voy a copiar la consulta solamente. Voy a copiarlo y lo voy a pegar aquí. Y ejecuto, le digo que me dé el plan actual, miren,
Por aquí me está generando el plan. Ahí está, miren. Eso es lo que les digo. Ahí está, ¿ven? Entonces, este es el plan, este es el plan, y aquí me dice qué índices son los que usé. Donde se mira más gruesa lo que es esta flecha, es donde están pasando más datos. ¿Vieron? Entonces, esta es la parte importante, me dice las expresiones, mira, me dice el análisis de índices. Mira, esta es una herramienta muy buena, la verdad es que es una muy buena herramienta, gratuita, la pueden descargar del sitio que les puse para que puedan generar sus análisis de los índices, que ustedes tienen. Entonces, esa sería mi presentación de esta noche. Bueno, buenas noches a todos entonces.